Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar creo que os va a gustar este workshop sobre cómo animar y cómo hacer animación con ilusión, con el arte de la ilusión, ¿vale? Voy a compartir pantalla. En primer lugar, vale, en primer lugar os debo decir que no me importa que alguno de vosotros, si tiene alguna pregunta inminente, según voy contando cosas, pues que interrumpa. No hay ningún problema, no es que interrumpa porque sí, sino que interrumpa para hacer alguna pregunta, alguna cuestión, aunque luego al final habrá como media hora de tiempo para que me hagáis todas las preguntas que queráis, ¿vale? Os daré como media hora más o menos, pero si durante mi charla, que va a durar como una hora aproximadamente, enseñando todo el material que os voy a enseñar, tenéis alguna pregunta que creéis importante, pues por supuesto la contestaré, ¿vale? Bueno, antes por empezar a enseñaros material y hablar en definitiva de lo que es la producción de animación y cómo animamos, más o menos quería un poquito hablar de lo que va el workshop, que no es ni más ni menos de la diferencia entre lo que es animación o lo que es el cine de animación o lo que es el cine de imagen real, ¿vale? A mi juicio, la diferencia está clara en los procesos, no tanto en la narrativa final, porque al final lo que conseguimos es contar, lo que buscamos y conseguimos a veces, es contar una historia. Al fin y al cabo, pues la técnica nos da igual si es, entre comillas, ¿no? Nos da igual si es que stop motion o si es animación 2D, animación 3D, si es la técnica que sea de animación o manga o lo que sea, eh, o imagen real. Al final lo que intentamos es contar una historia lo mejor posible, ¿vale? Entonces, por ese punto yo creo que el cine, el mundo del cine, a la hora de contar historias, más o menos el, el final debería ser el mismo, ¿no? Contar una historia, la técnica debería ser lo de menos. Lo que sí es diferencial es cómo ejecutamos, cómo llevamos a cabo esa labor, ¿no? Y en animación sí que tenemos diferencias bastante importantes con imagen real, ¿no? Por ejemplo, y vais a permitirme una pequeña charla nada, de 5 minutos, luego entramos ya a enseñaros material, que quería enseñaros el material mío propio de algunas producciones y material del corto de Madrid 2120. Entonces, antes os voy a dar esta pequeña introducción un poquito y os estaba diciendo que para mí es muy importante la diferenciación en cuanto a cómo ejecutamos por las fases de preproducción, producción y postproducción. Y eso veremos ejemplos ahora, ¿vale? Por ejemplo, en preproducción, nosotros en animación dedicamos muchísimo tiempo a la preproducción. ¿Por qué? Porque en animación cualquier frame que tiramos tiene mucho valor. No quiere decir que sea un valor enorme monetariamente, sino que nos cuesta mucho dinero. El render, habitualmente al tirar un render cuesta mucho dinero, entonces nos aseguramos que la preproducción sea perfecta, ¿vale? Tenemos un guión, tenemos un storyboard, tenemos una secuencia muy definida y hasta que no cerramos todo el storyboard, layout y todo el proceso de preproducción, no nos atrevemos a empezar una producción seria, porque en imagen real sí que se permite el lujo de tirar rodaje, cámaras, bastantes cámaras, y luego en montaje pues se eliminan directamente, ¿no? Porque tampoco es tan caro, ¿no? Bueno, es caro también, pero nosotros, para que os hagáis una idea, nosotros en una película de animación andamos media en España. Media quiere decir, pues, una película normal del estudio, andamos sobre de unos 10 millones de euros aproximadamente, mientras que cualquier película de ficción, de imagen real, 400.000 euros ya sería un presupuesto alto, 500.000 euros, ¿no? Siempre, no alto, normal, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos gastamos mucho más dinero, estamos 2 años o sea, en producción, eh, una película está meses, nosotros estamos años en producción, por lo tanto, la preproducción la cuidamos al detalle y empezamos y gestionamos todo el material desde la preproducción con mucho cuidado para no tirar un frame de más. Entonces, en la preproducción ya tenemos esa diferencia muy clara, ¿no? No tiramos un frame si no estamos muy seguros, muy seguros, muy seguros que, que lo necesitamos, ¿no? Si no, es complicado porque es caro, ¿no? La animación es cara, aunque luego en el rendimiento de los cines se está viendo que es productivo y que se gana dinero con ello, ¿no? Si no, no seguiríamos haciendo, ¿no? Luego, en el tema de producción, evidentemente, pura y dura, lo que es la producción, no pasamos a la producción. En producción, pues sí que hay una diferenciación absolutamente clara, ¿no? La producción de cine real, como os he contado,
no tiene nada que ver. La animación, la producción de animación, ya sea de 3D, 2D, stop motion, etcétera, pues lleva unos procesos de los cuales ahora sí que entraremos a hablar un poquito más en detalle, que no tienen prácticamente nada que ver con el cine real. Nosotros cada frame, cada imagen la generamos por ordenador habitualmente, ¿no? O al final todo pasa por un proceso digital y no tiene nada que ver. Lo que sí seguimos son las directrices del cine, es decir, la narrativa visual, que ahora hablaremos también, la narrativa, nosotros pues la hacemos y gestionamos como si fuera imagen real. ¿Qué quiere decir gestionar esto como imagen real? Pues que cualquier narrativa, para nosotros la visualización, la narrativa, desde el storyboard, desde el layout, todos los planos lo gestionamos como si fuera imagen real, lo que pasa que, bueno, con otras técnicas, ¿no? Pero en ese sentido, la diferencia es muy grande en cuanto a técnica, pero no en cuanto a objetivo final, como decía, ¿no? Y a más o menos objetivos de lo que debe ser. Y luego en la fase final de postproducción, ahí ya sí que nosotros mm, todo tiene que pasar, entendiéndose por postproducción, una edición digital también, ya sea de efectos, de talonaje, etcétera, que es muy parecida también al cine de imagen real, pero nosotros además estamos sometidos por ahora, a un verdugo que es el tema del render, donde el cual todo lo que generamos, cada secuencia, cada plano, cada material, lo generamos para luego tirar un render en granjas de render, lo cual nos lleva mucho tiempo. Ese material pues habitualmente va por capas y va también por canales, y tenemos que luego hacer una composición de todos los objetos, de todos los personajes, de todos los fondos, de todos los VFX, etcétera, y mezclarlos en unos programas de compo. Habitualmente trabajamos con Nuke y toda esa gestión de postproducción es todavía también muy laboriosa y muy costosa en tiempos y en dinero también, ¿no? Pero al final lo que digo es que, en resumen, para empezar ya con la presentación, digamos, de lo que tengo, de todo el material que os voy a enseñar, nosotros a la hora de hacer cine de animación, la conclusión que yo en mi experiencia saco es que intentamos hacer cine, punto. Al final es de animación, sí, pero es cine, es decir, nos regimos y además nos guiamos por una iluminación prácticamente copiada, o no prácticamente, de lo que el mundo del cine nos guía, ¿no? Una narrativa también de lo que el mundo del cine nos guía, es decir, que lo único que hacemos es aplicar otra técnica, que no es la imagen real, es una técnica más sofisticada, digamos, o más complicada a veces, que es la técnica digital, pero al fin y al cabo toda la narrativa, todo va al servicio de hacer cine, ya sea imagen real o sea cine en animación, ¿no? Bueno, pues no me enrollo más. Voy a empezar a enseñar material. Creo que la imagen sí está compartida ya, ¿vale? Bueno, eh, os voy a enseñar entonces un poquito todo el proceso este del que he hablado, de la preproducción, producción y postproducción, ¿vale? De cine de animación en dos partes. Una de ellas va a ser que os quería enseñar un poco cómo gestionamos, cómo hicimos el corto en Madrid 2190, que ganó el Goya hace un año, no este año, sino el anterior. El corto de animación y un poquito cómo se gestionó todo ese trabajo. Bueno, ese trabajo está codirigido también por Paco Sáez y la escuela de Lightbox Academy. Y bueno, os voy a contar un poco y luego me gustaría, si me da tiempo, enseñaros algunas piezas también de particulares de Tadeo Jones, donde estamos trabajando también en la película ahora, en la tercera parte, o piezas que también he tenido la suerte de hacer y dirigir para cine, para televisión, para publicidad, etcétera, ¿no? Donde vais a ver todos estos procesos, ¿ok? Bueno, en primer lugar, importantísimo, nosotros no trabajamos aquí. Nosotros no trabajamos sin tener una idea clara, perdón, vamos a ponerlo aquí claro, una idea clara, preconcebida, absolutamente diáfana de lo que queremos hacer. Es decir, para nosotros una idea lo es todo. La preproducción, como os he dicho en animación, lo es absolutamente todo. Por lo tanto, para que veáis, perdón, eh, nosotros cuando hicimos el corto este, fijaros que incluso el título no era
Madrid 2120, eso vino después, sino que antes era de delivery, ¿vale? El reparto. Entonces, como veis, todo partió de una idea con con unos objetivos académicos, unos objetivos del cortometraje, y lo único que queríamos, como veis, el objetivo es finalizar la producción, tener cierta calidad y una estética, ¿vale? Y está basado sobre una pequeña sinopsis, como veis, y unas referencias claras que queríamos pues, del Quinto Elemento, y el estilo visual, ¿no? Un poquito de Azpiri, Fernando Rubio y Juan Jiménez, un poquito tirando a los cómics de los años 80, ¿vale? Eso fue pues la primera idea que tuvimos de cómo gestionar el proyecto, tener una idea. Esa idea al final es la base. Por mucho software que tengamos, yo siempre lo digo, mucho software que tengamos, mucho render que tiremos, al final, si no tenemos una idea clara y un buen guión, que ahora vamos a ver, el guión, un momento. Aquí tenemos el guión, ¿vale? El guión es la versión, es una de las versiones, ¿vale? Si no partimos de un buen guión, finalizado, cerrado, no tenemos historia. Es decir, por favor, es un consejo pues muy claro que os doy, que si os queréis dedicar al mundo de la animación, que supongo que por eso estáis ahí, al otro lado. En primer lugar, es fundamental, es necesario y vital tener una buena idea y luego tener un buen guión. Si no tenemos una buena idea detrás que respalde lo que vamos a hacer, es igual que usemos Maya, que usemos Blender, que usemos el software que queramos, o Unreal o Unity, es igual, nos da igual, ¿vale? Entonces, por favor, una buena idea, o si es grande mejor, pero una buena idea, un buen guión, una preproducción, tener muy claro y hasta que no se cierre estas ideas, estos guiones, no se debería empezar a trabajar de ninguna manera en animación porque los costos de producción son muy caros. Yo estoy en la escuela y bueno, en todos los sitios, la verdad que es que, no digo cansado, pero sí que o sea, veo frecuentemente que muchos alumnos rápidamente cogen estas ideas, o no estas, sino cogen sus ideas e intentan hacer cortometrajes de animación entre una persona o entre grupos. Y al final prácticamente ninguna termina, ninguna se lleva a buen puerto, ninguna acaba. Y muchas veces es porque se ha partido de una base que no es la correcta, y la base es una buena idea, un buen guión, una buena preproducción. Y los alumnos tienden muchas veces a liarse con qué software usar, la última, vamos a usar ahora Blender que está de moda, o vamos a meternos con Maya, o vamos a hacerlo con un software, con otro software, con tal. Y eso realmente de verdad que no es lo importante. Si tú tienes una buena idea y tienes un buen guión, de verdad pues, se puede hacer un cortometraje con cualquier técnica. Es decir, técnica incluso sencilla, que no tiene tampoco por qué ser 3D, la complejidad de 3D, ¿no? Al final, lo que busca uno, como os he dicho, es contar una historia. Entonces, por favor, la preproducción en mi caso y en el caso es vital. Ahí sí que con el cine de animación, con el cine real, tenemos digamos, somos más o menos iguales, no partimos hasta que no tenemos las ideas claras y nosotros en este caso muy clara de lo que es el guión y de lo que es lo que podemos hacer, ¿vale? Bueno, pues esto sería más o menos, como veis, el guión, es exactamente, si lo veis, el corto, exactamente lo que es todo el corto, ¿vale? Vamos a seguir adelante. Vale, en segundo lugar, empezamos con una fase pues de carácter de diseño de concept importantísimo, donde hay ya unos personajes, vais a ver, se diseñaron unos personajes. Aquí ya entran en liza varios departamentos, en este caso el departamento de concept, donde hace una labor también importantísima. Nosotros en animación es una de las cosas que también nos diferencia un poco de la imagen real. Tenemos que crear todo, tenemos que generar todo. O sea, habitualmente nuestro mundo es digital, por lo tanto los personajes nos tenemos que inventar. eh, los sets, los fondos, los tenemos que inventar, o sea, incluso los árboles los tenemos que crear, o sea, todo lo que sale tiene que ser creado prácticamente de cero. Por lo tanto, necesitamos tener pues gente, personas que hagan concept. Estos son referencias, no son concept nuestros, ¿vale? Son referencias que nos presentaron los artistas de concept para que los directores pudiéramos elegir y decir, pues este nos gusta más, este nos gusta menos, etcétera, y crear líneas de trabajo, ¿no?
Mira, aquí empezamos a ver ya cuál podía ser el malo o el protagonista, ¿no? Y aquí pues veis que elegimos ya una serie de tal, pero siempre con muchas referencias, ¿vale? Trabajamos con muchas referencias, que eso nos marca un poquito por qué línea tirar. Que digo porque en 3D tenemos que crearlo todo. Y como veis, pues de aquí de repente pues elegimos ropa, muchas referencias. Es importante, muy importante tener muchas referencias para, pues para poder elegir, ¿vale? Vale. Vale, en cuanto a props, pues también igual, los props son eh, elementos, ¿vale? Son los elementos que salen en cualquier producción, ¿vale? Que no son un set como tal, o sea, que no es un decorado, que es un entorno, que son elementos que están en los sets o que los cogen los personajes o que sirven para cualquier objeto, siempre que no sean que formen parte del set, aunque a veces sí, los props también forman parte del set, ¿vale? Y en este caso, pues igual os digo, fijaros la cantidad de diseños con los que nos movemos. Y es muy importante eso, es muy importante tener que te presenten o tener mucha capacidad para tener referencias, como veis, y a partir de ahí empezar a elegir, ¿no? Empezar a elegir por qué línea, por qué tendencia vais a tirar. Nosotros teníamos muy claro que íbamos a elegir pues, por una tendencia muy clara de ciencia ficción, de un cómic de los años 70, y ya teníamos más o menos estudiado y sabíamos qué línea íbamos a seguir, pero sin las referencias estas, pues es complicadísimo el avanzar, ¿vale? Bueno, y aquí pasamos, bueno, tenemos alguna, sí, de set también tenemos alguna línea. Aquí teníamos algunas imágenes, veis, sacadas de un videojuego. Y también queríamos hacer un poquito historia como Cyberpunk también. Y esta era nuestra línea. Estas son referencias. Vamos. Y pasamos a la dirección de arte. Nosotros creemos también súper importante, nos hemos saltado, no, está aquí, vale. La dirección de arte. Decía, nosotros damos mucha importancia también a lo que es, porque era un objetivo del corto, el crear un estilo visual, por lo menos que fuera un poco diferente, ¿no? Por eso nuestro director de arte fue Joshua Kairos, un diseñador, un director de arte, que es una persona fantástica. Veis que simplemente nos dio, bueno, Joshua Kairos es una persona maravillosa, director de, como digo, que está trabajando para Netflix, ha trabajado también para Disney, y es un chaval muy joven, pero con una calidad, como veis, fantástica, ¿vale? Y nosotros pues le pedimos un póster, hacer el póster, que ahora os lo voy a enseñar, que es fundamental también, y luego pues unas líneas de color de por dónde pensaba él que podía ir más o menos todo el estilo del corte. Y solamente con estos conceptos, que como veis son muy rápidos, son conceptos de color prácticamente, nos marcó la línea estética del corto. Son como veis maravillosos. Y ya teníamos una idea clara de por dónde queríamos llevar el corto, ¿vale? Y aquí tenemos el póster. En cuanto al póster, igual, es pues exactamente igual. El póster lleva una elaboración desde el primer render que se saca de referencia, se empieza a trabajar, como veis, el color. Entonces ya render, esto ya es un poquito de diseño de Joshua Kairos, de color, ¿vale? Y este es el póster finalizado. Fijaros qué fantástico trabajo nos hizo aquí Joshua Kairos, es fundamental eh, que el póster cuente lo mejor posible y gráficamente y impacte lo mejor posible, porque es una herramienta también de promoción fantástica, ¿vale? Entonces es fundamental tener, bueno, esto es una versión que no se usó, esta es la versión final. Entonces, como os digo, tener a alguien que pueda ejecutar por esta calidad también es fundamental, ¿no? Tener un buen director de arte que te guíe en cuanto a qué color, qué luz usar es fundamental. Bueno, y aquí vamos a uno de los puntos angulares importantísimos, el storyboard, ¿vale? La otra persona que dirigió conmigo este corto fue Paco Sáez. Paco Sáez es un extraordinario dibujante de storyboard, ¿no? Dibujante y también, bueno, de todo un poco, pero él se dedica a hacer, él es supervisor y director de storyboard,
Claro, es su especialidad, la narrativa visual, ¿vale? Entonces él, bueno, pues él prepara un storyboard en movimiento, que es una animática, ahora os lo voy a enseñar en movimiento. Entonces no es un storyboard al uso, sino que él lo que prepara es un storyboard, pero diréis, ¿por qué hay tantas viñetas que son muy, muy parecidas? Bueno, porque ahora las vais a ver montadas en una animática y vais a ver qué ritmo tiene todo, donde prácticamente se ve todo el ritmo, ¿vale? Todo cómo funciona. Esto también es fundamental, ¿vale? En animación, como os decía al principio en la introducción, no tiramos ni un solo render, no tiramos ni un solo frame, hasta si no estamos seguros que todo está perfecto, ¿vale? Que todo está atado. Entonces yo no recomiendo, si no se tiene cerrado un storyboard, no recomiendo que nadie se ponga a los mandos de ningún software, ¿vale? De ninguno en absoluto. ¿Por qué? Porque puede ser frustrante el empezar a trabajar en algo que no tienes claro y que al final pues se deja a medias, como es la mayoría de los casos, ¿no? Que se deja las cosas a medias, ¿vale? Bueno, mirar, pues aquí tenemos lo que os he dicho. Este es una animática, voy a pasar un poquito para adelante, veis, fantástica, de de Paco Sáez, donde es el storyboard an- animado, ¿no? Entonces todos esos frames que habéis visto luego se componen, ¿vale? Y, y se obtiene esto, que si veis luego el resultado del corto, en definitiva, es prácticamente clavado a lo que tenemos aquí, acción por acción. Mira, lo pongo más adelante, es una auténtica maravilla. Bueno, aquí veis que en el storyboard al principio era el protagonista, bueno, el que llevaba todo el tema del material era un chico, luego decidimos cambiarlo a una chica porque, bueno, nos pareció oportuno. Y lo que decía, si veis esto, luego os pondré algunos ejemplos, es exacto lo que ocurre aquí con el resultado final de nuestro corto es exactamente lo mismo, pero lo mismo en cuanto a continuidad, raccord, en cuanto a los encuadres, en cuanto a ritmo narrativo, es vital. E incluso llegó un momento que llegó un momento que incluso cuando teníamos alguna duda en cuanto a, digamos, en las fases finales de animación, teníamos alguna duda, Paco Sáenz me decía, no, vámonos al story, vamos a la animática y comprobemos qué es lo que ocurre en la animática. Y siempre, la verdad que Paco llevaba razón. Solamente había que ir a la animática para ver si estaba bien o estaba mal, porque aquí en la animática era plano a plano, estaba tan medido todo, tan preciso todo, tan maravilloso todo, que aquí no lo estaba contando todo. Y como estáis viendo, está todo el corto pero fantásticamente hecho, vamos. eh, Plano a plano, ¿vale? Entonces, pues claro, trabajar con ese tipo de instrumentos de preproducción son fundamentales a la hora de tener súper claro y de luego, digamos, no preocuparse, no improvisar y no desechar secuencias o meter secuencias que no tenías previsto, etcétera, es fundamental. Entonces, ese es un consejo importante. Preproducción importantísima, idea, guión, storyboard, ¿vale? Porque si no, no, no se puede hacer algo en condiciones, ¿vale? Como veis, esta maravilla de story es del gran Paco Sáez. Vale, layout, vale, pues aquí tenemos el layout. El layout es una versión, sí, es súper importante también. El layout es la primera vez, es cuando se pasa realmente de, os pongo esto mientras, os voy a compartiros un momentito el audio, perdón, no voy a dejar de compartir y a compartir otra vez con audio, ¿vale? No os vayáis, un segundo. Vale, compartiendo otra vez. Os decía, layout. Bueno, aquí veis en una secuencia fantástica. Tenemos aquí, bueno, no coincide porque los tiempos no son exactamente, aquí ya más o menos sí. Veis, tenemos aquí a la izquierda, tenemos el storyboard, tenemos aquí en una versión de layout, aquí otra versión de layout y la imagen final. Si vemos, ya digo que no cuadra perfecto porque luego hay unos frames de cola que se van recortando, pero como vais a ver, prácticamente está clavado lo que está pasando en la historia.
que al final es el layout y al final lo que acaba siendo. ¿Veis lo que me refiero? Tenemos aquí pues el story que nos va contando prácticamente la historia ya. ¿Veis? El story ya nos marca todos los puntos importantes. Está clavado, absolutamente clavado. Nunca tu dinero estará mejor invertido. Bueno, pues este es el layout, como veis, es la parte esta de aquí del centro, porque esto no recordaba, pero esto no es layout, esta ya es la parte de animación sin render, ¿vale? Digamos es la animación final sin render. Layout es la parte esta de aquí del centro, donde lo que tratamos es de meter todo lo que es el storyboard, toda la parte de storyboard ya en 3D, en cámaras, con personajes muy simples, con decorados, como veis, hecho con bloques todo, muy simples, pero donde ya nos va a marcar todo ese ritmo que nos hemos reflejado en el layout, todo este ritmo, como veis, ya lo tenemos plasmado en el layout, que es una parte, es un trabajo fundamental donde se trabaja ya con directores de fotografía o con personas que saben hacer cine de verdad, donde saben colocar las cámaras, lentes de cámaras, encuadres, ritmo, raccord, narrativas. Es fundamental, ¿vale? Fijaros, todo este tipo de cosas es fundamental ahora tener en cuenta todos los raccords de cámaras, cómo va entrando, cómo la maleta, para hacer una continuidad buena de un plano a otro, la maleta cae y en el siguiente plano sigue cayendo, ¿vale? ¿Vale? Esto nos da una continuidad, como veis, fantástica. Y, como veis, cuadra perfectamente con todo lo que estamos enseñando, ¿no? Con todo el story, con todo el layout, etcétera. Vale, pues aquí sí que le tenemos, no lo voy a poner entero porque es muy largo. Bueno, como veis, son personajes bastante sencillos, muy simples, donde lo que os decía solamente se trata de marcar cámaras, tiempos, acciones principales, encuadres, raccord y tener una idea clara de ritmos de todo el corto. Todo el corto, o en este caso el largo, si es una película, ¿no? Si es un largo de animación. Esto es todo lo que estoy contando, lo estamos haciendo, se hace en un largo de animación, exactamente igual que si fuera un corto de animación, ¿vale? En este caso, pues es un corto, ¿vale? Bueno, hay una parte de sonido también importante que ya una vez que se tiene el layout ya cerrado, podemos ir al estudio sonido. En este caso, pues fuimos al estudio sonido de nuestro amigo Óscar Navarro, ¿vale? Donde, bueno, pues nos hizo una magnífica, esto fue un poquito premonitorio, es Óscar Navarro y Paco Sáez y yo en el centro, ¿vale? Donde nos mezclan los sonidos y nos hacen una primera preproducción de sonido para el corto ya, ¿vale? Entonces es fundamental también que tengáis en cuenta un buen sonido, es muy importante. En este caso, Óscar Navarro pues, nos hizo un trabajo aquí fantástico. Bueno, el esquema de producción. Os voy a enseñar lo que es un esquema de producción, en este caso de producción de animación. Es una captura que saqué cuando estábamos en plena faena para que veáis un poquito dónde va. Bueno, la producción es un área, es un departamento fundamental en cualquier producción de animación, ya sea de cortos, largos, cine, televisión, etcétera. Bueno, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues como veis, pues aquí detallamos la secuencia, los shots que son, la cámara que es, el rango de frame que ve, el animador que está trabajando en el plano, en la fase de animación que lleva, si está iluminado, si está en render, qué problemas tiene, etcétera, ¿vale? Pues todo este proceso, en este caso, es la tabla de producción de animación, que en las películas y en los cortos de animación, pues hay un departamento que se llama el departamento de producción que se encarga de gestionar toda esta labor y es una labor importantísima. Sin ellos no podríamos, y ellas no podríamos trabajar los que nos dedicamos a esto porque ellos son y ellas son los que nos encargan de gestionar todo el trabajo que tenemos que hacer diario y deciros, no, hoy os toca hacer esto, centraros en esto, olvidaros de esto, tienen más prioridad lo otro y es fundamental el departamento de producción.
Son departamentos que a lo mejor no son tan, aparentemente no son tan divertidos como el departamento de animación, donde tú te dedicas a animar y a hacer el gamberro un poco, pero son departamentos súper importantes en producción, ¿vale? Son departamentos súper importantes, valiosos, y sin ellos, pues, todos los temas de producción, pues no podríamos hacerlo. La verdad que son personas bastante ordenadas, fiables, duras, que están todo el día metiéndote caña, porque es su trabajo, para eso los pagan, no para meterte caña, sino para tenerte al día y que tú estés al día y que lo des todo, ¿no? Y que dar prioridades a lo más importante. Y son los encargados de hacer estas tablas habitualmente en Excel, donde, como veis, pues se va organizando todo lo que falta, lo que queda, el estado en que está y tal. Bueno, habitualmente nosotros en Lightbox, no me refiero, en Lightbox en Studio, que estamos en Tadeo 3, trabajamos con Shotgun, es el software de producción que estamos usando, que usan en producción, el Shotgun. Ahora creo que lo han cambiado, el nombre se llama ShotGrid, me parece. Y, pero vamos, todas las tablas que hacen, que gestionan y tal, las suelen hacer en Excel, ¿vale? Departamento de producción, importantísimo, ya sea de imagen real o de imagen o de animación, ¿vale? Bueno, pues ahora sí que empieza la parte que es más específica, porque hasta ahora más o menos, todo lo que hemos visto hasta ahora más o menos es compatible con la imagen real, cine de imagen real. Aquí ya sí que nos especializamos un poco en lo que es el 3D, ¿vale? Nosotros generamos ya a partir de ahora nuestro propio material, que son nuestros modelos en 3D. En este caso, nosotros hicimos este corto con el software Maya, y el render que usamos fue Redshift, ¿vale? Un render por GPU, ¿vale? Es un render bastante potente por GPU, y eso nos daba bastante velocidad a la hora de poder tirar render, ¿vale? Creo que este es animación. Sí, bueno, pues aquí tenéis. Y como veis, está todo, a pesar de ser un render de Redshift, es un render con un toon, con una línea de Paint de PX Toon, creo que se llamaba, donde sacábamos un poquito lo que es prácticamente la estética, intentando sacar la estética de lo que es un cómic, con una línea de toon, cel, alrededor, ¿vale? Esto, como veis, y también los personajes, como veis, tienen unas líneas sacadas también muy al estilo también de cómic, ¿vale? Luego veréis ahora en el apartado de rig cómo la importancia de hacer un buen rig a la hora de que cuando el personaje movía los ojos o levantaba las cejas, entraba en funcionamiento otro mapa, ya lo veréis ahora, lo que quiero decir, ¿vale? Ok, vale, el modelado de set. Bueno, pues ahí igual, tenemos aquí un ejemplo de modelado de set. Hicimos todo lo que es la recreación del centro de Madrid, un poco de lo que es la Gran Vía. Importantísimo, este set pertenece a Carlos Terroso, una persona fantástica que ahora está precisamente en Tadeo 3 con nosotros, que es un profesional increíble. Y esto pertenece, este en concreto, porque se dividió el trabajo entre 4 artistas de set y cada uno hizo pues una parte de la calle, ¿vale? Nosotros, como digo, todo lo tenemos que generar de cero. Incluso se tuvo que hacer un tutorial, este es el tutorial, un poco, vais a ver, es un tutorial explicando, si no recuerdo mal, veis todo el tema del lighting, explicando un poquito cómo se gestionaban, cómo se iba a gestionar todas las geometrías, ¿vale? Por orden, para hacer una especie de blocking, como veis que la resolución es low prácticamente, no hablamos de geometrías con densidad muy alta, porque teníamos que representar toda la Gran Vía, por lo menos toda la parte esta de Callao, de Madrid, y entonces, claro, nos suponía muchísimo, si hubiéramos puesto aquí geometría con mucha densidad, con mucha topología y mucha malla, mucho número de polígonos, se nos hubiera ido mucho tiempo en temas de render, aunque iba por GPU. Entonces, no, decidimos que fuera todo prácticamente
el logo, ¿vale? Aquí tenemos esto que habéis visto antes en render, pues lo tenemos ya terminado. Y a ver, tenemos aquí otro previo, vale, sí, para que veáis un poquito el detalle. Importante, ahora os quiero decir, importante, muy importante tener cerrado todo el tema del layout, como os he explicado, todo el tema del storyboard. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que no podíamos hacer es modelar todo el centro de Madrid, todo Callao. Entonces solamente pues modelamos por las partes que sabíamos seguros que entraban en el corto, ¿vale? Por eso es muy importante tener cerrado cuanto antes qué es lo que queréis mostrar para solamente, entre comillas, mostrar lo que o trabajar en lo que uno quiere enseñar, en lo que uno puede enseñar en el corto y no trabajar en calles, por ejemplo, que no salen en el corto y que no nos interesan, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues esto es en cuanto a los sets. Como veis y como os digo, están prácticamente todos en low. Voy un poquito de prisa porque se nos va el tiempo y quiero enseñaros más material, ¿vale? Bueno, el tema del rig. El tema del rig es un tema importantísimo, ¿vale? Nosotros, todos los personajes, como ya sabéis, en animación 3D, tenemos a los personajes, tenemos que meterles una serie de esqueleto, como un esqueleto, y luego realizar un rig. Un rig sirve para que el animador pueda hacer su trabajo, que es animar, pero para ello tenemos que prepararle unos controles para que él pueda animar esos controles. En este caso, el rig tiene una peculiaridad que vais a ver ahora enseguida, que es que tiene, como veis, aparte de lo que os he dicho de la estética Toon, vais a ver ahora que yo cuando subo la ceja, ahí, voy a parar la imagen, se le marcan, le salen unas arruguitas pintadas. Vale, esto se gestionó mediante unos blend shape conectando, perdona, haciendo, si no recuerdo mal, porque esto lo conecté yo, pero hace ya 2 años de esto, es una conexión mediante un driving key de una textura mediante un layer, mediante una transparencia en un layer shader, transparencia en un alfa, cambiando con un driving key, conectando el blend shape de subida de ceja con la opacidad del alfa del layer, ¿vale? Si tenéis alguna duda más profunda me lo podéis preguntar luego después, ¿vale? Pero es una técnica que también lo he empleado, por ejemplo, en los anuncios de 4, luego ahora lo voy a enseñar, espero que me dé tiempo, para que veáis también cómo se gestiona este tipo de texturas que pueden ir cambiando realmente. ¿Veis? Qué fantástico cómo al mover pues le salen arrugas donde tienen que salir arrugas, y esto pues nos facilitaba mucho la expresividad del personaje, ya que es un personaje bastante cartoon, como veis, pero al fin y al cabo nos facilitaba un poco el que tuviera cierto estilillo. Este personaje está hecho, como ya os dije, en Maya, software Maya. Y no sé qué. Mirad, aquí, bueno, aquí tenéis estas conexiones que os he dicho de cómo gestionar, creo que está aquí, ¿no? Sí, son todas las capas, ¿veis? Son todas las layers, que son todas las texturas, del cual se compone el shader para cambiar cuando se le aplica un blend shade mediante un driven key, intentar cambiar de una a otra capa. Pues aquí veis cómo se ha preparado todo este tinglado. Aquí la tenéis, todas las layers, y como esto es un tema un poco técnico, si alguien tiene alguna pregunta, la contestamos al final, ¿vale? Vamos al tema de animación, tema importantísimo, ¿vale? El tema de animación, nosotros lo que hacemos es trabajar con las referencias de los animadores, ¿vale? En este caso teníamos alumnos del curso de animación nuestro,
animación avanzada, donde se les pidió, como es producción real, nosotros también en producción de cine de animación, de verdad, como en Tadeo John, usamos la misma técnica, que es que el animador se grabe una referencia. Vemos aquí pues diferentes tomas. En este caso siempre pedimos que los animadores se graben 3 veces con 3 acting diferentes, y los directores pues elegimos qué acting nos interesa más. ¿Veis? Uno más rápido, otro más lento, otro más agresivo. Entonces, a partir de ahí, cuando tenemos muy claro cuál es el acting que queremos hacer, le damos el OK al animador. Al animador le damos un plano de referencia donde veis que está en layout lo que tiene que hacer. El animo se graba en 3 versiones. Nosotros elegimos habitualmente de la que más nos guste y decimos o no nos gusta ninguna, y tenemos que repetir, ¿vale? Tenemos que repetir, quiero decir que tenemos que... Ay, perdón, estaba con el micrófono subido, perdón, vale. No sé si me habéis oído. Vale, ahora estoy viendo el chat, ahora me ha entrado el chat, he visto, bueno, todas estas preguntas que me hacéis por chat, cuando acabemos esta charla, me echo un vistazo a todo lo que hayáis preguntado e intento contestar a todas las preguntas del chat, ¿vale? No preocuparos, que iremos una a una contestándolo todo, ¿vale? Os decía entonces, veis que nosotros lo que hacemos es pedirle a los animadores que se graben 3 versiones y elegimos una de ellas. Si no nos gusta ninguna de las 3, evidentemente le decimos que se vuelvan a grabar versiones nuevas con las indicaciones que le damos, no es que tengan que hacerlo. Mirar, aquí tenemos un gran animador, Raúl Río Cerezo, si no recuerdo mal su nombre, que ahora está trabajando, por cierto, en la productora, que el hombre se metió en el papel del taxista y fue, como veis, al garaje de su casa y se metió en el coche y grabó cómo hacer esta interpretación, ¿vale? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, pues hacemos eso porque, en primer lugar, porque queremos asegurarnos que, lo que queremos realmente es lo que queremos. Es decir, no podemos volver loco a los animadores y, decir, no, tú me tienes más o menos, cógete el layout y haces algo parecido al layout. No, porque eso es terrible, porque imaginaros que el animador hace con toda su buena fe una interpretación en la cual tiene que ser un récord, porque está hecho por muchos animadores. El taxista tiene que tener la misma interpretación en toda la secuencia, y nosotros tenemos que asegurarnos que lo que queremos realmente está reflejado. O sea, tenemos seguridad de que el animador va a hacer lo que nosotros le digamos. Luego, dentro de esto, de la referencia, en segundo lugar, el animador puede interpretar y el animador puede exagerar más, puede exagerar menos, puede meter su granito de arena en cuanto a cómo trabajar la animación, pero al final es importantísimo, súper importante, tener estas referencias, ¿vale? Para poder trabajar con ella. Entonces, todo el corto está hecho animado de esta forma, con referencias de los animadores, que eran alumnos nuestros, eh, y de esta forma pues nos aseguramos, como digo, que todo es fantástico, o sea, que todo más o menos responde a lo que nosotros queremos hacer, porque si no, no hay manera de poder animar, ¿vale? Bueno, aquí tenemos interpretaciones de todo tipo, como veis. Tengo algunas, ¿vale? Sí, incluso este tipo de cosas, pues es importante, el microdetalle de los gestos y tal es fundamental, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos, vais a ver ahora, no sé si es esta, vais a ver ahora nuestro amigo Raúl, no, esta no es, creo que la de los disparos, vaya, no la tenemos, pero bueno, para que veáis que es exactamente la misma interpretación, ¿no? O hemos visto, creo que hemos visto una parte, a ver. No tenemos el tema del disparo, a ver si sale. Justamente cortamos aquí, ¿vale? No la vamos a ver. Bueno, pero eso es un premontaje de animación con todas nuestras animaciones, donde si lo viéramos vais a ver o veríais que es exactamente igual que el storyboard, ¿vale? Exactamente igual. Vale, el tema del lighting. El tema del lighting es un tema importantísimo, ¿vale? Nosotros, como habéis visto, teníamos unas referencias de concept de nuestro director de arte, Joshua Kairos, y queríamos cumplirlas a rajatabla, ¿vale? Dentro por lo posible. Vais a ver un ejemplo. Esto que vais a ver aquí a la derecha es
esto de aquí abajo a la derecha es el concept de Joshua Kairos, ¿vale? Y esto que vais a ver entero es un previo de render de un poquito siguiendo sus indicaciones. Como veis, conseguimos un parecido bastante aceptable, muy razonable, y lo que pretendíamos era ni más ni menos que eso, plasmar esa maravilla que nosotros pensábamos que era y que es los concepts de Joshua a la pantalla. Veis que está bastante logrado. Vale, este es uno de los concepts de Joshua, este es otro concept, como veis también simulando perfectamente toda su estética. Vale, y esta es la primera prueba que hicimos de un poquito también de color, de cómo iba a funcionar el corto en cuanto a color. Era fundamental también. Vale. También el tema de luces, esto fue, sí, mirar, bueno, os iba a enseñar. Tuvimos que hacer, creo que está aquí puesto, no, os voy a enseñar todo el tema de layer, porque tuvimos que hacer una especie de tutoriales. Para que los alumnos encargados del Lighter supieran cómo íbamos a iluminarlo. Bueno, todo se trabaja con referencias, por cierto, como veis, en esta pantalla se ve desde el personaje que es el taxista como tal, la mosca, tenemos aquí un set, otro set, la luz, todo se trabaja por referencias, ¿vale? Todo se mete en malla dentro de referencias. Y os quería enseñar, a ver si aparece por aquí el listado. Aquí tenemos las configuraciones del render, aquí tenemos el render Redshift, que os he comentado antes. Y a ver, vale, aquí este no es. Vamos a ver si tenemos aquí las layers. Aquí tenemos el mundo de las layers. Bueno, pues todo esto, como veis, se gestiona mediante layer, render setup. Bueno, tenemos este es el render layer, ¿vale? Y aquí tenemos las capas donde se tiró, ¿vale? Tenemos unas layers de character key, tenemos el background, tenemos una capa de passes específicas, tenemos el relleno de los personajes y los vidrios aparte. ¿Podríamos haber hecho mucho más render, mucho más layer y muchos más pases? Sí. Lo que pasa que, bueno, tampoco queríamos complicarnos mucho y luego en Compos que le dimos un repaso a todo, pero como veis, esa es básicamente todo el funcionamiento. Y tuvimos que hacer pues, unos tutoriales para que supieran, ya que el tema de render layer, Maya lo actualizó en una versión anterior, ya que antes funcionaba bien también, pero era muy simple, y Maya sacó esta versión nueva de render layer y para trabajar, y la verdad que ahora sí que funciona bastante bien. Y pues eso, pues tuvimos que hacer pues unos tutoriales para que los alumnos y los que iban a trabajar, veis aquí, explicábamos un poquito, esto es fundamental, ¿no? Tener esta referencia para que la gente que va a trabajar en Lighting sepa muy bien cómo trabajar en este caso vidrios, ¿no? Cómo configurar mediante los overrides, ¿no? Los overrides es la configuración específica o cómo hacer para que los vidrios funcionen bien cuando están en interior, o están en exterior, etcétera. Pues esto hay que dejarlo cuando es un reflejo, etcétera. Hay que dejarlo muy claro cómo trabajar todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hicimos esto para que que todo el mundo de lighting trabajara igual. Vale, fantástico. Pues vamos al tema del render. Bueno, en el render, eh, mirad, nosotros trabajamos luego en Premiere, todo el montaje se hizo en Premiere y realmente cuando nosotros empezamos a montar todas las secuencias, veis, estas son todas las secuencias que hay por plano, secuencia, plano, secuencia, plano, ya realmente nos dimos cuenta, esto fue un domingo, creo recordar, que le llamé a Paco Sáez, el otro director, y cuando dije, hostia, pues parece que vamos a tener un corto interesante, porque empezamos a ver cómo estaba fluyendo el color, cómo estaba fluyendo la luz, cómo estaba fluyendo todo, y parecía que esto tenía buena pinta, ¿vale? Entonces fue un domingo que trabajamos todos los fines de semana, Paco y yo, y dije, hostia, pues esto tiene buena pinta, esto va a funcionar bien, ¿vale? Y bueno, esos son los primeros render tal cual, es decir, me refiero a render tal cual que no tiene luego una postproducción, no tiene efectos volumétricos, no tiene prácticamente nada, es un render directo, ¿vale? Sobre esto luego trabajamos el color, mira, aquí tenemos otra vez esto, trabajamos luego, perdón, el color, luego trabajamos un poquito, sí, el color, la corrección de color, etalonaje final, por supuesto, etcétera.
Vale, pues esto es en cuanto a render. Ya digo que render, lo que tengo que decir y que contar es que fue una labor bastante importante. Afortunadamente lo hicimos en Redshift, que es un render por GPU, que va bastante bien y nos facilitó un poquito los tiempos de render, porque si no hubiera sido imposible, ¿vale? UFX, aquí los chicos de Houdini hicieron un trabajo también fantástico. Esto lo enseño porque fue una captura que me mandó el, el supervisor de Houdini un poco. Mirad, y esto, bueno, pues son todos los efectos que se crearon, que tampoco hubo muchos, ¿no? Pero fueron, bueno, la explosión es el más importante de todos, los, los efectos realizados, como digo, con Houdini, ¿vale? En cuanto a composición, en cuanto a compo, bueno, pues trabajamos bueno, algunos alumnos trabajaron con Nuke, ¿vale? Y otros, en concreto, yo hice algunos retoques porque yo soy de la vieja escuela, ¿vale? Y trabajé con Fusion, ¿vale? No por nada, sino porque yo, pues eso, soy de la vieja escuela y conozco muy bien Fusion. Y como veis, aquí tenemos un nodo clásico de Fusion, de composición, un poquito de cómo se corrige todo ese tipo de cosas, ¿vale? En este caso, pues vemos aquí un nodo de Blur, que es la profundidad de campo. La profundidad de campo se saca una capa específica de canal Z y a través del canal Z lo que se hace es trabajar la profundidad de campo con las capas de niebla, de fog volumétricas, ¿vale? Correcciones de color, etcétera. Y ya digo, nosotros en este caso yo trabajé con Nuke, pero los alumnos casi todos trabajaron con Nuke. El tema composiciones también es fundamental, ¿vale? Nosotros tenemos, en diferencia con el lenguaje cinematográfico de imagen real, tenemos en cierto modo la ventaja que sacamos todo por pases y por capas y podemos luego componer y podemos luego hacer un montón de efectos y podemos hacer un montón de cosas que la imagen real, como la imagen es una imagen tal cual, es decir, única, luego pues todo lo tienen que trabajar más, es más costoso, ¿no? Tienen que hacer máscaras, tienen que enmascarar, tienen que hacer cromas, tienen que hacer un montón de cosas que nosotros prácticamente estos cromas ya nos vienen dados de 3D, de todos los renders vienen, si queremos, ya los sacamos con cromas, los sacamos, perdón, con alfas de transparencia, entonces nos facilita mucho esta labor de composición, ¿no? Que a la vez luego va un poco en contra nuestra, porque al final nos pasamos media vida con esto de la compo, ¿no? Es terrible, ¿vale? Bueno, el doblaje. En este caso, bueno, quería sacar nada más que esta foto que me va a matar, no recuerdo, es la dobladora de Star Wars del personaje Rey. Me iban a matar porque no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero quería sacarla porque nos hizo un doblaje fantástico, ¿vale? Tanto ella como Juan Ochoa, ¿vale? Juan Ochoa si lo conocéis alguno, Juan Ochoa es un locutor de radio fantástico también, ¿vale? Vale, también trabajamos el tema de Foley, bueno, no vamos a entrar ahí, en el Santornero nos hizo todo el tema de Foley, que es de efectos especiales, de sonidos y todo ese tipo de cosas que son fundamentales en la primera visualización del Foley que hicimos. Y prácticamente ya no tenemos nada más. Aquí tenemos el final, más o menos para que veáis un poquito la importancia que le damos a todo el tema de, como ya os he dicho, de la preproducción en animación. Es fundamental tener las ideas muy claras desde el storyboard, desde el layout, como veis es clavado, desde luego sacamos un previo y desde la imagen final, que se saca ya con todos los efectos y tal. ¿Qué se hace en imagen final? Bueno, pues por composición decidimos que necesitamos darle profundidad un poquito y le metimos aquí un primer plano que no estaba aquí. Sí, pero si os fijáis, sí que estaba ya previsto en el story, con lo cual es que el story ya nos contaba todo, ¿no? Aquí no lo pusimos y luego en la imagen final sí nos dimos cuenta que nos hacía falta, ¿vale? Vale, pues en cuanto al corto de hemos terminado. Os quería enseñar algunas cosas que tengo, por ejemplo, de producciones en las que he trabajado. Por ejemplo, para que veáis este tipo de piezas, vale, vale, son los personajes de 4, son los personajes que salen anunciando en televisión 4, que son los que se llaman Chubols, ¿vale?
y son los que anuncian todos los programas de 4. Yo tuve durante una temporada, estuve haciéndolos, durante como 3 años o 4 años, ya no los hago yo, pero sí que los estuve haciendo. Y bueno, aquí os enseño un poco todo el tema del rig para que veáis aquí los personajes. Y os quería enseñar esta producción porque me parece interesante en el tema también, lo que os he comentado antes, de las texturas animadas. Porque claro, tener un personaje como este tipo de así de personajes, las bocas, claro, ¿cómo se anima una boca para que parezca que el personaje está hablando, está tal? Pues veis, ahí las estáis viendo para la imagen. Pues la técnica es exactamente la misma, ahí la podéis ver, que la que habéis visto con el personaje del taxista. Se trata de dibujarte o tenerlas, en este caso creo que eran 15 bocas o 16 bocas o no sé cuántas bocas, eh, puestas una detrás de otra y con un número. Nosotros, en este caso, no funciona tanto como un layer con un cambio de transparencias, sino que se trata más bien con una secuencia numerada a la cual yo tengo acceso mediante un atributo que yo le coloco en malla, ¿vale? Y ese atributo en malla yo lo puedo cambiar y cambiar una textura por la otra cuando yo le diga, ¿vale? Con esto lo que conseguimos, como veis, es si esto lo muevo muy rápido, pues parece que el personaje realmente está hablando, o puede cerrar la boca, o puede tal. Entonces tengo una serie de bocas que van cambiando. Y ya está, vale, pues os quería enseñar ni más ni menos que el personaje este, que me parece interesante. Aquí tenemos, bueno, pues un previo, esto es un previo, ¿vale? De una de las piezas que hice para 4, ¿vale? Con esa técnica, ¿vale? Son técnicas específicas, ¿vale? ¿Qué más cosas así a destacar? Bueno, no tengo mucho más tiempo, pero bueno, si a alguien le suena el tema de los Markatoon, se hizo una serie que fue conocidísima hace años, eso fue en el 2007, 2008, hace ya años, ¿vale? Con personajes, aquí tenemos, con personajes del mundo del fútbol. Bad, en pretemporada dijimos que... En pretemporada dijimos muchas cosas, pero no te puedo convocar. Lo siento. Scapello pero y que Beckham, si me ¿vale? quedara otro Entonces, año. aquí lo importante es que se hizo una serie para Internet, que fue un éxito rotundo, absoluto para Marca. Y esta serie, lo importante de ella, y por eso lo quiero enseñar, lo importante de ella es que hacíamos, en la productora que monté, hacíamos como entre los Marcatoon y Mundotoon, que luego hicimos pues una serie, hacíamos como unos 3 minutos de animación al día. Hablo de 3 minutos de animación al día, con una pequeña preproducción, una animación y una postproducción. 3 minutos de animación al día. Eso es una burrada auténtica, porque actualmente nosotros, fijaros en aquí la diferencia en Tadeo Jones, los animadores animan aproximadamente, empiezan animando, porque luego se anima mucho más rápido, pero empiezan animando, creo que andaban pues unos 10 segundos a la semana cada animador. Y de 10 segundos a la semana nosotros éramos capaces de gestionar 3 minutos de animación diaria, ¿vale? Con un equipo mínimo de personas. ¿Por qué? Bueno, porque estaba todo súper optimizado, porque usábamos un software súper optimizado que nos hacía gestionar esto de una forma muy rápida y bueno, pues éramos capaces de sacar 3 minutos de animación al día. En ese sentido, sí que, bueno, y así estuvimos durante 3 años haciendo esta auténtica burrada de burrada en cuanto a cantidad de trabajo, ¿vale? En cuanto a trabajo no muy recomendable por la salud, porque eso puede acabar con mucha gente, ¿vale? Casi acaba conmigo, de hecho. Vale, trabajos, por ejemplo, bueno, os quería enseñar como cosas que también en producción, por ejemplo, la cabecera de hermano mayor. Aquí tenemos trabajos que se pueden hacer y que, bueno, que combinan un poquito la imagen real, que de eso se trata este workshop, un poquito cómo combinar la imagen real o no combinar, o qué diferencias hay. A veces a los que hacemos animación nos llaman pues para hacer una integración, como este caso, en los estudios de Soge Cable querían hacer una introducción de hermano mayor, eh, donde tuve que gestionar, hacer el fondo, como veis, del personaje,
donde el personaje de la serie esta, de Hermano Mayor, con el personaje. Como veis, vale, pues así se gestionó. Con un croma, traqueando, como veis, y como veis, incluso haciendo efectos digitales que se nos pidieron, como eliminando cierta barriga al personaje que se nos pidió específicamente. Y como veis, el personaje pasa de tener un poquito de barriguita a, milagrosamente, desaparece la barriguita y poner un tipazo. Bueno, cosas que podemos hacer digitalmente, ¿vale? Esto sí que, bueno, pues en este caso fue un tratamiento de imagen real, pero con un fondo integrado, un fondo de 3D con integración, ¿vale? Bueno, pues de todo tipo de, como veis, de spot. En este caso, pues esto es un spot que salió en invierno, hace 2 inviernos o 3 también, de Navidad, de los Minions. Bueno, y no sé si tengo... Vale, y os voy a enseñar... os voy a enseñar una cosa de animación, porque tengo de Tadeo Jones un montón de material. De la película esta obviamente no puedo enseñar absolutamente nada, pero de las anteriores sí. Entonces, bueno, pues os voy a enseñar un pequeño ejemplo de animación que siempre pongo en mis charlas, donde estoy yo haciendo una pequeña interpretación para que entendáis, para que veáis cuál es el proceso de animación y un poco siguiendo la línea o lo que es el discurso de este workshop, cómo se puede hacer animación mediante la ilusión, mediante la magia. Mirad qué mágico es el proceso este. Cuando a un animador en un estudio nos dan para hacer un plano de animación y tenemos que animarlo, en primer lugar lo que nos llega a nuestras manos es esto, que es un trozo de layout. En el layout donde nosotros lo que vemos es esto. Una acción muy, muy básica de lo que hace el personaje. En este caso, como veis, está Tadeo Jones, pero en versión low. Luego, seguidamente, lo que tenemos que hacer en este caso, pues este soy yo, ¿vale? Que, como veis, pues tenemos en los estudios, habitualmente tenemos una sala donde nos grabamos en vídeo, donde tenemos toda serie de juguetes y tenemos cosas pues, para grabarnos en vídeo, donde tenemos la referencia de lo que queremos ejecutar, cómo lo queremos hacer. En este caso, yo le pasé al director tres secuencias de vídeo y el director Enrique Gato, en este caso, bueno, decir Enrique Gato es decir Tadeo Jones y al revés. Entonces, Enrique Gato decidió que le gustaba estar aquí, ¿vale? En la que estaba yo con la lengua afuera, ¿vale? Entonces, bueno, pues una vez que la referencia está clara, el director lo tiene absolutamente claro, lo que pasamos es a diferentes fases de animación. En este caso, la primera fase de animación es el blocking. Vamos a verlo, donde vemos a Tadeo Jones. Bueno, en este caso es la segunda parte de Tadeo, donde se hizo una combinación un poquito extraña entre, bueno, no extraña, pero una combinación entre Max, 3D Studio del 3 Max y en Maya. De hecho, toda la pipe ya se migró, digamos, desde Tadeo 1, que estaba hecho todo en 3D Max, se pasó a Maya, y hubo, pues eso, hubo partes, por ejemplo, esta parte de aquí, que se animó, ya que todos los rigs estaban ya hechos en Max, se animó en Max, pero luego se cacheó toda esa información, se hizo unos ficheros de caché de geometría y se renderizó todo en Arnold con Maya, ¿vale? Por eso esto lo veis así, es un proxy que se llama, en baja resolución, ¿vale? En baja resolución, y esto es un blocking de animación donde se ve mi acción, como veis, estoy con la lengua afuera, se ve mi acción, donde yo tiro el cacharro este, lo tiro, pero aquí no cuento cómo se desarrolla la acción, sino que solamente cuento cómo es la acción, ¿vale? Con poses muy claras, no hay breakdown, no hay poses intermedias,
y se desarrolla. Si me aprueba esto Enrique Gato, o me lo aprueba a mí o cualquier animador, pues pasamos a una siguiente fase, ¿vale? Donde ya lo metemos breakdown, breakdown es una pose intermedio que nos cuenta cómo se desarrolla esa acción, ¿vale? Y aquí vemos ya pues que tiene una pequeña anticipación, bueno, pues tiene un poquito más, todavía se ve, bueno, pues veis, el facial no está desarrollado, pero bueno, se le empieza a marcar ya los breakdown, ¿no? Las poses intermedias. Si no lo aprueba el director, pasamos aquí ya a una fase que se llama WIP, Work in Progress, que se trata un poquito ya, metemos más facial, metemos overlap, metemos overshoot, si hay, metemos ya, pasamos las curvas de animación, que antes estaban en step, luego en lineal, aquí ya pasan automático, y bueno, el personaje, como veis, va tomando vida paso a paso. Bueno, pues aquí tenemos ya la animación final, donde hay ya pues una serie, está todo el acting detallado, el acting facial, el acting corporal, etcétera. Bueno, pues el personaje ya, gracias a esta referencia que hemos visto, como veis, pues todo tiene sentido y digamos que todo es fantástico. ¿Por qué os pongo esto? Para que veáis que siempre cuando un animador encara un plano para animar, no parte de cero, tiene una parte que le indican en el layout qué es lo que tiene que hacer, tiene otra parte de referencia donde hay que ser un poco actor y meterse en el papel de cómo lo tiene que hacer, y luego hay una serie de fases que te la van aprobando y hasta que no pases una fase, pues no pasas a la siguiente fase, ¿vale? Vale, pues yo tengo aquí material pues para estar hablando 5 días, pero prefiero, como nos quedan 20 minutos, prefiero, si tenéis alguna pregunta, la respondo, ¿vale? De todo lo que hemos hablado, y si no, pues os sigo enseñando material, ¿no? Ya digo que tengo material de sobra. Entonces, vale, voy a empezar a chequear el chat y empezar, ¿vale? A responder todas las preguntas por chat, y luego cuando acabe de responderlas todas, si alguno tiene alguna pregunta que hacerlo incluso por micrófono, pues adelante, ¿vale? Vale, la pregunta que hace Jorge pregunta si la parte estética del cómic lo hacían de forma automática en el renderizado o de manera manual la textura. Bueno, como has visto un poquito en la explicación, esta textura, a ver qué tenemos aquí, la textura, concept diseños, modelado, creo que aquí se ve, vale. Vale, como ves, Jorge, ya viene un poquito definido, no se hace automáticamente en el render, o sea que la textura es la que provee ya de esto al render, es decir, la textura está ya cartoonizada, ¿vale? La textura está pintada a mano, si te refieres a eso, está pintada a mano con Sustan Painter, tiene esos trazos pintados a mano, más luego ese shader, que en el shader sí que le pusimos, estas líneas que crea de contorno están generadas con un Toon Shader de Maya, ¿vale? Entonces tenemos las texturas por un lado pintadas a mano, el Toon Shader, y por otra parte esta línea exterior que a veces sale, quiero recordar que es un Paint Effect aplicado al contorno, ¿vale? Con el contorno, que tiene una herramienta que tiene especial Maya que te aplica un contorno, es decir, está todo ya prefijado antes de tirar el render. No es que tiremos el render y luego el render nos transforma nuestro 3D en un 2D cartonizado, no. El render lo que hace es plasmar tal y cual ya lo tenemos preparadito, ¿vale? A ver, más cosas. Patricia Rodríguez dice: qué locura, 3 minutos diarios, alucino. Sí, yo también aluciné y casi nos volvemos locos, tanto yo como el equipo que estábamos allí, que eran 3 personas, yo 4, casi nos volvemos absolutamente locos, ¿vale? Absolutamente es poco. Fue una locura auténtica, pero hacíamos 3 minutos de animación diaria y sin fallar un solo día durante 3 años. Eso es muy complicado, ¿vale? Muy complicado, muy complicado. Y además con un render que no era de tiempo real, que ahora en la siguiente pregunta voy a responder a un que preguntan por el tiempo real. Era un render, lo hacíamos con Renderman, compramos una licencia de Renderman para granja y lo hacíamos con Renderman, y era todos los días teníamos que rezar para que el render que el render saliera bien, y que todo fuera fluido. Teníamos una granja de render con 32 nodos, 4x8, 32 nodos,
y, y rendeamos todos los días esos 3 minutos rezando que todo fuera bien. Lo que pasa que, bueno, pues a veces acabamos a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y así diariamente. Eso fue duro, pero bueno, estuvimos 3 años sin fallar ni un solo día. Fue una locura que nos hizo tirar para adelante. La verdad que fue un aprendizaje muy duro, sí. Vale, pregunta Carlos José, ¿cómo ves la utilización de Unreal Engine o Unity para animar? ¿Se acabará cambiando render en tiempo real? Absolutamente de acuerdo, Carlos José. De hecho, estamos preparando un siguiente cortometraje, no puedo decir más, con mi compañero y amigo Paco Saez, lo estamos dirigiendo los dos, donde estamos utilizando ya Unreal, ¿vale? Como motor de render, y no solamente Unreal, sino estamos dando un paso más allá, porque estamos utilizando captura de movimiento, bueno, una serie de técnicas bastante importantes, pero todo luego al final va cacheado mediante caches, ¿vale? A Unreal. Por lo tanto, el uso de Unreal tanto para cine de imagen real, como ya se está viendo en las series de Star Wars, en cualquier serie Mandalorian, por ejemplo, o en tantas otras, es un hecho. Ahora mismo el render en tiempo real de Unreal a mí me parece una auténtica locura, más con las herramientas que ha sacado Unreal 5 para gestión de todo ese tipo de material de cine. Nosotros estamos empezando a trabajar ya con ese tipo de opciones y la verdad que en nuestro próximo corto, en el cual estamos trabajando ya, va a estar hecho y renderizado todo, absolutamente todo, con Unreal en tiempo real. Y ya digo, además con captura de movimiento, con actores reales, no puedo contar más, que me pegan, vamos, digo, con actores reales, que esta vez hemos ido un paso más allá y los animadores no se han grabado digamos, sus referencias, sino que hemos usado actores de mucho peso, muy buenos, muy conocidos, para grabar esas animaciones de captura, ¿no? Con lo cual vamos a hacer una mezcla fantástica. Los resultados están siendo espectaculares de captura de actores reales, eh, animación, limpieza de curvas, animación, cacheados y todo al final en un render de tiempo real como Unreal. Bueno, ya lo veréis. Esperemos que dentro de unos 6 meses o por ahí, ¿vale? Que va a salir a la luz. O sea que sí, sí, yo me decanto absolutamente por Unity y Unreal como render del futuro, ¿vale? Yo particularmente Unreal más que Unity, no por nada porque conozco mucho Unreal y poco Unity. Supongo que Unity sé que ha dado pasos muy importantes y que está ya bastante avanzado, ¿no? Y depende qué tipo de producción quieras hacer. Unity incluso te ofrece otro tipo de calidades también muy buenas, ¿eh? Pero yo particularmente me decanto por Unreal como la herramienta del futuro, tanto de cine de animación como de cine de imagen real. Más preguntas. Eh, Pregunta David, si se me hace complicado el cambio continuo de software técnica o no. Si es así, ¿cómo te adaptas para estar al día? Madre mía, esta es buena pregunta. ¿Por qué? Porque eh, habitualmente en el estudio, pues en el estudio me refiero ahora mismo en Lightbox Studio, que estamos en Tadeo 3, habitualmente trabajamos con herramientas conocidas de todo el sector como Maya, estamos trabajando con Maya, el render, o sea, Tadeo 3, me refiero a Maya, el render es en Arnold, las pinturas de los sets y todo esto lo estamos haciendo con Sustan Painter, los efectos con Houdini y bueno, las herramientas, como veis, son herramientas que todo el mundo conoce, no hay nada tal. Lo que pasa que sí es cierto que en el sector que estamos, que nos movemos, pues tenemos que estar al día evolucionando y aprendiendo técnicas absolutamente nuevas cada 2 minutos. En ese sentido, lo que he dicho antes, mm, ahora mismo hemos querido dar un salto en este cortometraje que estamos haciendo y además veremos a ver si para las siguientes producciones del estudio, me refiero a nivel largometraje, es un buen test a nivel largo, también por si podemos dar un paso mucho más allá, sin olvidarnos de lo importante que he dicho al principio, ¿vale? Lo importante que es la narrativa, la historia, que guste la historia, que creas una historia entretenida, que guste al público y que sea narrativamente correcta. Luego ya la técnica va detrás, pero dicho esto, estamos intentando dar un salto enorme en cuanto a lo que se está haciendo en el mercado y lo que el mercado demanda.
En ese sentido, incluso estamos intentando olvidarnos un poquito del realismo. Me refiero en las siguientes producciones, no en Tadeo 3, que ya está, la tenemos prácticamente acabada. En las siguientes, que está quedando muy chula, por cierto. Pero en las siguientes me refiero, queremos dar un salto un poquito en lo que, por lo menos particularmente hablando, no estoy hablando en nombre del estudio, estoy hablando en mi nombre y en lo que estoy haciendo ahora mismo con el cortometraje este que tengo ahora mismo en marcha. Estamos dando un salto un poquito en cuanto a técnicas de terminado, render en tiempo real, captura de movimientos, estética sin importarnos tanto del realismo y tirando un poquito a lo que la línea que nos está marcando. Por ejemplo, Arcane, si la habéis seguido, tenéis seguro conciencia de ello, la serie Arcane de Netflix me parece lo mejor que se ha hecho en los últimos años, y no decir lo mejor que se ha hecho en la historia. Para mí, estéticamente hablando, en animación, me parece una sobrada absoluta, absoluta de técnica, de estilo, sobre todo de estilo, de ritmo, de narrativa, de color, de concept, absolutamente es una locura lo de Arcane. Entonces, yo opto más por esa línea, no tanto del realismo como hasta ahora nos ha guiado Pixar o nos ha guiado Disney, que vamos un poquito siguiéndolo. Lo que pasa que cuando hablamos de Pixar y Disney, claro, todos queremos hacer los trabajos como Pixar y Disney, y lo que ocurre con Pixar y Disney es que siempre están muy arriba. O sea, es imposible. Nos cuesta una barbaridad. O sea, es imposible. Nosotros hacemos un esfuerzo terrible, absolutamente terrible, por hacer las cosas bien, como por ejemplo en Tadeo 3, que y nos estamos pegando una paliza terrible para hacer una película con una calidad gráfica que va a pegar un salto enorme, ya lo veréis, enorme, enorme, enorme de calidad. Pero, joder, es que siempre está Pixar ahí, que va 3 pasos o 4 o 5 por delante de nosotros, o Disney, que siempre los productores grandes van siempre muy, muy adelantadas. Entonces, en ese sentido, no podemos nunca competir con las productoras estas tan importantes. Es imposible porque tienen mucho más presupuesto, mucho más medios, no por técnica y calidad, que yo sé que estamos seguro capacitados para hacerla, para, para hacerlo, pero sí que podemos dar una vuelta de tuerca, y hablo a modo particular, en el sentido ese de emplear un poquito lo que demanda el sector, lo que estamos viendo, que está gustando mucho, olvidarnos un poquito del realismo e intentar un poquito al estilo, a crear un estilo de animación, a crear un estilo gráfico, un estilo de diseño, un estilo de concept, un estilo nuevo. Y en ese sentido, Arcane creo que marca una línea a seguir que está siendo absolutamente para mí alucinante, alucinante e increíble, ¿vale? Entonces, lo que queremos un poquito va en esa línea, un poquito en la línea de olvidarnos un poquito del realismo, de intentar llegar a metas de realismo poco prácticas. Por ejemplo, hay una película que ha sacado lo de los Mitchell y las máquinas, si no lo habéis visto, los Mitchell y las máquinas, no sé si es de Movistar o de Netflix, no recuerdo, una plataforma. Bueno, pues los Mitchell y las máquinas, contra las máquinas creo que son, por el título, una película que no dice nada de animación, pero es una película maravillosa, absolutamente increíble, genial, con narrativa trepidante, con un estilo nuevo, fresco, y les da lo mismo al realismo, les da exactamente igual, igual. Eh, el realismo por sí, o sea, lo que buscan es que guste al espectador, contar algo fresco, novedoso, con nueva técnica, nuevo estilo, diseño y tal, y es un poquito por donde va la línea ahora, y por lo que yo creo que debemos ir, los que nos dedicamos a esto un poquito, ¿no? Vale, sigo respondiendo. Bueno, la pregunta que hacía David, si se me hace complicado el cambio continuo de software, pues hombre, a veces lo que se me hace más complicado son los atajos de teclado, porque cuando uno está trabajando a lo mejor 5 horas seguidas en Maya y entra a ZBrush, a ZBrush, pues a veces las manos y el cerebro pasa unos segundos de interrupción y te colapsas y dices, ¿qué ha pasado? Y no me estoy enterando de nada. Pero luego enseguida, tal, o si estás con 3 software abiertos, aquí en Tadeo 3 es muy frecuente que yo estoy de supervisor de Setup Props, del departamento de Setup Props, y es muy frecuente que esté trabajando con Maya, con Substance Painter y con ZBrush a la vez, los 3 software abiertos a la vez. Y me paso una geometría de Maya Z, pues hago alta baja, me genero los mapas me los llevo a Substance, y de Substance pues los vuelvo a llevar a Maya, genero el shader en Arnold, todo ese tipo de cosas. Son 3 software y digo, al principio pues bueno, saltas de un software a otro
pero es nuestra profesión, es lo que hacemos diariamente. Al principio, pues sí, te colapsa un poquito la mente, pero tardas nada en volver a coger el rollo y ya está. Más complicado es cuando decimos de nuevas técnicas. Por ejemplo, meterse toda esa pipe de producción que tenemos establecida, llevarla a nuevos software, por ejemplo, Unreal, y hacer nuevas producciones siguiendo esa nueva línea. Eso sí es complicado. Eso sí nos está costando un poco adaptarnos y nos va a costar usar nuevos software y usar todas esas herramientas que conocemos en software, más o menos. Pregunta, respondo. Albert Vivó, ¿cuánto tiempo duró la producción del corto Madrid? Vale, esa pregunta realmente duró como 2 años, pero no son reales. No son reales porque 2 años desde que empezó la idea hasta que se puso en marcha el guión. Pero realmente cuando dijimos, señores, hay que apretar y hay que sacar el corto, fue más o menos un año, ¿vale? Porque durante todo el primer año hubo una preproducción muy larga, como os he contado, se ajustó el guión, se habló con mucha gente, vimos los alumnos que podían hacerlo, que no, entonces digamos que tardamos un año en arrancar, realmente. O sea que la producción se fue a un año, incluso menos. Lo que es, digamos, el trabajo fijo, continuo, desde que se empezó hasta que se acabó, yo creo que fue incluso menos de un año, ¿vale? Respecto a cuánta gente más o menos estuvo trabajando, pues aquí depende, ¿no? Es difícil la respuesta. En una productora, por ejemplo, en Lightbox Studios, en Tadeo, pues hemos llegado a ser picos de 100 personas, más o menos 110 personas. Ahí sí que tienes claro que son 100 personas o 110 porque estás en el estudio. En este caso, por el tema del COVID, lo hemos trabajado y seguimos en casa trabajando, pero somos 100 o 110. Pero en este caso, bueno, hubo alumnos, ya sabes que está hecho por los alumnos de la escuela de Lightbox y con los profesores, algunos de ellos. eh, bueno, pues hubo alumnos que hicieron un trabajito muy cortito, muy cortito, pues el diseño de tal, el diseño del billete, el diseño de tal. O sea, hubo alumnos que trabajaron en ese sentido, pues tuvieron un poco trabajo que hacer, ¿no? Y hubo otros, en cambio, que se metieron una paliza de 3 pares de narices, ¿no? Yo recuerdo al que he nombrado antes, Carlos Terroso, que se modeló gran parte de la Gran Vía. Entonces, claro, número de alumnos, los que salen en los créditos, que son bastantes, ¿no? Alumnos, no sé, iba a decir un número, pero en los créditos están, no sé, 70, 80, no sé, 90, no sé. Pero yo digo que a lo mejor de los 90 o 100, no sé, los que salen, a lo mejor gran peso del trabajo cayó a lo mejor en 20 alumnos, en 30 alumnos, que fueron los que realmente tuvieron un gran peso en el trabajo, ¿no? Y luego hubo alumnos que hicieron una parte pequeña, ¿no? Más o menos. Vale. Eh, Pregunta Carlos José Canut. eh, para el texturizado, ¿estáis usando Foundry Mary? No, Foundry Mary no, estamos usando Sustan Painter. Vale, no por nada especial. Yo particularmente pienso que Foundry Mary es superior o igual o casi, yo diría a la par o un poquito mejor que Sustan Painter, ¿vale? En mi opinión particular, pero el motivo que usamos es porque en la escuela, en Lightbox Academy, se enseña todo con Sustan Painter y en el estudio luego se trabaja con Sustan Painter y además el Sustan Painter es un estándar en el mercado ahora mismo en cuanto a pintura de texturas y, y por eso, porque lo usamos en el estudio, en la escuela y no usamos el Foundry Mary. Pero dicho esto, que creo que es incluso seguramente es más potente el Foundry Mary. Lo que pasa que yo no sé en precios de licencia de Mary, que también hay que tener en cuenta eso, si se equipara o no, que desde que ha comprado Sustan Painter y Adobe, creo que las licencias son más caras las de Sustan. Entonces, cuando uno encara una producción, no solamente tiene que ver un poco en qué tipo de software es el conveniente, sino qué tipo de software tienes licencia o puedes pagar la licencia en el estudio, evidentemente. Nosotros cuando empezamos en Tadio Jones, en mi departamento, se analizó el trabajo que había que hacer y yo solicité el software necesario para hacer ese trabajo, en este caso todos los setting props de la película, ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues producción se encarga de comprar todas las licencias y decirme, pues, oye,
por problema económico, pues a lo mejor no debes usar este software o puedes usar en lugar de este software este otro. Bueno, pues se puede optar si se conoce el otro software y es más barato licencia, porque ten en cuenta que hoy en día, pues desde luego, y sobre todo en la productora, todo el mundo tiene su licencia, lógicamente. Entonces, claro, es un dineral que te gastas en licencias de software. Entonces, no solamente, no solo, o sea, no puedes elegir a lo mejor la mejor licencia del mejor software del mundo, porque económicamente pues no es rentable, ¿no? Y dicho esto, creo que es importante el tema del Blender. Nadie ha preguntado por el tema del Blender. Eh, Está muy de moda y siempre pregunta el tema de Blender. Blender sí, Blender no. Para mí, en primer lugar, Blender es una herramienta. ¿Entendéis que es una herramienta como Maya, como Max, como Cinema, como cualquier otra herramienta que puedes usar? ¿Es lo más importante en producción la herramienta? No. Pero en este caso sí que soy consciente que Blender es gratis, es gratuito, es un código abierto gratuito. ¿Se debe usar? Pues oye, si lo queréis usar, a mí me parece fantástico. ¿Por qué no usamos Blender aún en el estudio? ¿Por qué no usamos Blender en producciones de otro tipo? Bueno, pues hay varios motivos. Uno de ellos es que la robustez que ofrece Maya a día de hoy, robustez en cuanto a grandes producciones aún, ¿no? Pues oye, Maya es el software más usado en todo el mundo de cara a producciones grandes, y la robustez de cara a producción pues es muy importante. Maya sigue siendo el número uno. Y otro motivo fundamental es que si estás metido en producciones grandes de este tipo, bueno, nosotros en el estudio usamos Maya porque, claro, cuando uno hace una película de millones de euros, evidentemente te puedes permitir el tener licencias de un software como Maya, que es caro, pero te merece la pena, te compensa un poco porque, bueno, tienes dedicada una partida de dinero a comprar esas licencias y ya está. Y Blender, ¿por qué no lo usamos? Bueno, pues también por ese motivo, porque, bueno, yo creo que Maya es más robusto aún. Y otro motivo es porque Blender todavía no hay demasiada gente. Ya empieza a haber gente que sí sabe Blender bastante, ¿no? Y que empieza a usar muchísimo Blender. Veremos a ver dentro de 2, 3 años, cuando yo creo que el 90% de la gente de las escuelas sepan Blender, mucha gente sepa Blender, sea gratis, un código abierto, y si sigue pegando tan fuerte como está pegando en cuanto a técnicamente, que sé que está por las nubes en cuanto a las cosas que se puede hacer con Blender, pues bueno, pues no sé qué pasará con Maya o qué pasará con los estudios. A mí luego no me parece mala idea usar Blender siempre que, bueno, pues que quieres hacer una producción. Si tienes gente que lo conoce y quiere trabajar con ello, pues adelante. Al fin y al cabo, insisto, no es más que una herramienta. Sé que Blender hace cosas en cuanto a llevarte el 2D casi al 3D, tiene una integración 2D, 3D fantástica, el tema de los previews y layout es fantástico, su viewport es fantástico también. Sé que hace cosas a un nivel increíble y sé que se está trabajando ya con él. Yo, para estudios indie, para gente en su casa, yo animo a usar Blender porque es gratuito y me parece una ventaja increíble. Pero en producciones grandes, hasta ahora, pues nos regimos un poco por eso. Eh, bueno, tenemos el soporte de Autodesk. Tú pagas una licencia y cuentas con que tenés el soporte Autodesk. En este caso, nosotros tenemos puesta de O3 en marcha, imaginaros, y tenemos un problema en que hay un problema con Arnold, o un standing de Arnold, imaginaros, y bueno, pues tú escribes Autodesk y a veces hasta contestan, no siempre. A veces hasta te contestan y te dicen, oye, hay un bug en el software y te dicen por dónde tirar y tal. Digamos que tienes un soporte técnico para que tu producción no se quede parada, ¿vale? Y son producciones que cuestan muchos millones de euros, que tienen que salir en un día determinado y que no te puedes permitir el lujo de que se quede parada, ¿no? Entonces tú estás pagando un soporte y ese soporte, pues evidentemente tiene un precio y es lo que pagas. En Blender, pues bueno, pues no tienes ese tipo de soporte a priori, tienes foros, tienes otro tipo de soporte, pero yo creo que todavía los que hacemos producciones un poquito caras o por lo menos hay un poquito con producción de dinero, pues no tenemos más remedio que, para que no sufrir problemas de última hora, de contar con un soporte técnico que nos garantice que eso va a funcionar, ¿no? Yo creo que es uno de los motivos, pero vamos, no lo sé hasta cuándo será posible soportar esto. Bueno, pues nada más. No sé si tenéis alguna pregunta más.
voy a echar un repaso al chat. Vale, parece que no hay más preguntas y yo quisiera finalizar esta charla que os he dado. Voy a descompartir. Vale, quisiera finalizar esta charla que os he dado animándoos a todos y todas, los que os dedicáis o queráis dedicaros o que os guste el mundo de la animación, porque por eso estáis ahí, imagino, a que si tenéis ganas, si tenéis pasión, si tenéis necesidad o vuestra vida os pide hacer algo divertido, hacer algo que donde vais a pasar momentos malos también, pero habitualmente momentos buenos, el mundo de la animación es un mundo fantástico para trabajar, ¿vale? Es un mundo fantástico donde te encuentras habitualmente con profesionales absolutamente increíbles, donde adquieres una experiencia brutal, donde puedes viajar con cierta facilidad. Muchos de mis alumnos están trabajando y trabajan en Canadá, Estados Unidos, en Inglaterra, en IMPC. Tienes cierta facilidad a la hora de encontrar trabajo fuera de España, casi más que en España, precisamente. Entonces yo animo, si alguien quiere dedicarse a esto o ya se dedica, profundizar, seguir estudiando, tener pasión, el levantarse todos los días con ganas de hacer algo divertido, algo interesante, porque en la profesión esta, desde luego, habitualmente hay gente para todo, ¿no? Te puedes encontrar gente rara, tal, pues en todas las profesiones, ¿no? Pero esto es un medio donde habitualmente estamos gente que nos gusta, que sentimos pasión, que nos apasiona, que estamos todo el día alucinados, que prácticamente haríamos el trabajo este gratis, prácticamente, que no me diga un productor. Tenemos que pagar nuestras hipotecas y vivir y comer, claro, lógicamente, y cobrar, pero que nos apasiona lo que hacemos, ¿no? Es una suerte el poder dedicarse a algo que te gusta, eh, por el que encima te pagan y que prácticamente vamos a estar deseando que llegue el día siguiente para, oye, empezamos a las 8 de la mañana, estar deseando que empiece el día siguiente pues para seguir trabajando en algo que te apasiona, que te gusta. Entonces, en ese sentido, creo que es una profesión absolutamente increíble, increíble, de las muy pocas que tienes ocasión de sentir eso, de estar deseando llegar al trabajo para hacer algo creativo junto a compañeros, ¿no? Ahora con el tema del COVID, estamos trabajando, llevamos un año y pico en casa todos y estamos un poquito pues desconectados un poco y eso nos ha mermado un poquito nuestra vida, a nosotros y a todos en general. Pero bueno, afortunadamente seguimos aquí, estamos bien y espero que las producciones siguientes estemos en una productora físicamente, como deberíamos estar, donde ahí los lazos de unión, de creativa, son absolutamente increíbles. Quien lo ha vivido, quien lo ha palmado, sabe, quien lo ha palmado, pero quien lo ha palpado, sabe de qué hablo, ¿no? Estar en producciones de este tipo es un sueño, es un sueño maravilloso, ¿no? El poder levantarte, ir al trabajo contento, disfrutar. Desde luego, cuando nos engancha al ordenador, os pasará a vosotros, supongo, pasan las horas y vamos, a nosotros hay veces que nos tienen que echar prácticamente, ahora no, pues estamos en casa, pero nos tienen que echar de la productora porque no nos queremos ni ir, queremos seguir trabajando porque es que realmente nuestra pasión y lo que nos gusta es hacer este trabajo. Es absolutamente increíble. Por otra parte es un problema, porque ahora fijaros, y ya acabo, ahora fijaros con el tema del COVID, llevamos un año y medio haciendo la peli en casa y el problema es que no desconecta, es decir, nosotros tenemos horario de 8 a 4 y a las 4 fichamos para salir. Pero os aseguro que todos los días, después de comer, después de las 4, todo el mundo se conecta y no nos obligan, no nos obligan en absoluto. Lo que pasa es que lo hacemos por placer, por perfeccionar, porque nos gusta lo que hacemos. Entonces eso es algo absolutamente increíble. Es maravilloso. Vale, última pregunta. Me dice Carlos José Canut, ¿qué buscáis en una reel? Bueno, pues muy buena pregunta. Hemos tenido que, además con el Tadeo 3 hemos tenido que revisar muchas reels y ¿qué buscamos? Reels, sobre todo especialistas, es decir, antes, a no ser que te pidan un generalista, ¿no? Un generalista ya sabes que toca todos los palos, pero en concreto si a ti te buscan o buscan un modelador de personajes, por ejemplo, pues que tu reel sea clara, que si tú te dedicas a hacer modelado de personajes, dejes muy clarito en tu reel
que solamente haces reel, o sea, perdón, haces modelado de personaje, lo que no solamente haces, sino que tu reel es dedicada a eso. Reels muy cortas, por favor, de no más de 1 minuto, y la música la podéis quitar porque normalmente solemos apagar la música porque, claro, vemos a lo mejor para Tadeo, a lo mejor tenemos que ver 300 reels o 400 reels y claro, cada uno con su música, pues bueno, es un poquito lío. Entonces, a no ser que sea un lip sync de animación donde tienes que ver el lip sync exactamente, que la música olvidaros. Entonces, reels, por favor, de no más de 45 segundos, 1 minuto, vamos a poner de margen, no más de 1 minuto, y siempre, siempre, siempre vuestros datos al principio muy claritos, nombre, móvil, email. Y luego rápidamente el mejor trabajo. De verdad, no hace falta meter 10 trabajos, no hace falta meter 15 trabajos. Con que metáis uno muy bueno, podéis conseguir el trabajo. Es decir, os puedo asegurar que de 100 reels, 90 se quitan a los 5 segundos o los 10 segundos, nada más ponerlas. ¿Por qué? Porque se supone que tu mejor trabajo tiene que estar al principio. Si en 10 segundos no eres capaz de conectar, de enganchar al recruitment en el que te está viendo, olvidaros. O sea, meter el mejor trabajo al principio de la reel, ya sea de animación, de modelado, de lighting, de layout, de lo que queráis hacer, de concept. Los primeros planos, los primeros segundos, los primeros 10 segundos tienen que ser brillantes. Al principio, porque si no, esa reel la van a quitar, o la vamos a quitar. Y en segundo lugar, otro consejo, no metáis cosas de las cuales no os sentáis totalmente orgullosos. Es decir, y es muy frecuente ver una reel donde ves un primer trabajo y dices, "Hostia, pues este trabajo está curioso, le voy a dar una oportunidad a la reel y voy a seguir viéndola". Y de repente te encuentras con que el segundo trabajo, mediocre, y el tercer trabajo dices tú, madre mía, ¿qué es esto? Y la acabas quitando. Esa persona ha cometido un error garrafal. ¿Por qué? Porque si solamente tienes un trabajo bueno, o 2 buenos, o 3 buenos, metes solamente los trabajos de los cuales te sientas orgulloso y que estén bien hechos. Porque si no, es un fracaso, la puedes cagar. Es decir, puedes meter un trabajo excepcional y luego los 2 siguientes o 3 por rellenar, por decir, no es que tengo que llegar al minuto, es que me han dicho que tengo que llegar al minuto. Puedes meter cosas que no tienen calidad y desechar esa reel, ¿vale? Entonces, creedme, si solamente creéis que tenéis un buen trabajo, metéis uno. Si creéis que tenéis dos, dos, o tres, tres. Pero meter solamente los trabajos que creáis que son excepcionales, ¿vale? Excepcionales y siempre al principio. Olvidaros de la música y vuestros datos claros. En cuanto a eh, enviar cartas de estas de presentación o grandes currículum con grandes títulos, titulaciones, realmente eso es la segunda parte. Es decir, nosotros cuando recibimos material, lo que primero que vemos es la reel. Abrimos la reel y seleccionamos las reels buenas y hacemos una criba primero de la reel. No vemos carta de presentación, ni vemos currículum, ni vemos nada. ¿Por qué? Porque primero tenemos que tener una criba de las reels que son buenas. Una vez que pasamos esa primera criba con los datos que os he dado, ahí ya sí, entramos a ver quién nos ha escrito, que la persona, la experiencia que tiene, todo lo necesario. Si envía una carta personal y no sé, investigamos sobre la persona, ¿no? Pero realmente, y dicho esto, la titulación realmente no nos importa prácticamente nada, ¿no? No nos importa nada, ¿vale? Lo que buscamos es el talento. El talento. Es importante tener un título. Hombre, te puede facilitar la vida, incluso, fijar lo que te digo, cuando sales fuera de España, ¿no? Porque siempre, cada vez es más importante cuando sales fuera de España que te pidan para solicitar la residencia y todo esto una cierta titulación. Todo es importante, no digo que no. Y además la titulación siempre, siempre es buena porque eso mínimamente te garantiza que tienes una formación cultural. O sea, es fantástico. Yo no estoy diciendo que la gente no estudie o que no se gradúe o que tal, no estoy diciendo eso. Digo que en nuestro sector la titulación no la vemos como en otros sitios porque lo que buscamos en primer lugar es el talento, el puro talento, el demostrar que sabes hacer algo. Evidentemente, si tú demuestras que sabes hacer algo, que tienes talento y además tienes detrás un respaldo cultural, pues puede ser muy interesante por tu formación académica o tu título, ¿no? Tu formación. Pero en primer lugar, lo que buscamos es el talento. Gente pasional, gente con ganas. eh, Edades. Siempre preguntan,
Gracias, Jordi, por tu comentario. Edades, siempre preguntan, oye, siempre me llama gente, personas que son mayores, a veces, ¿no? Personas que son mayores, mayores, quiere decir mayores, que sé que ellos se creen que son mayores, ¿no? Y te dicen, bueno, es que yo, a lo mejor hay bastantes ingenieros, arquitectos, diseñadores, gente de bellas artes, bueno, de todo tipo, ¿no? O sin titulación ninguna, ¿no? Tal. Y a lo mejor pues, gente que se cree que ya es mayor y tal, y dice, oye, ¿yo cómo puedo? Pues claro, yo soy mayor, ¿cómo puedo entrar a trabajar en esto? Pues ya soy mayor. Bueno, os garantizo también que aquí, además del talento, no buscamos, o sea, no miramos ni la fecha de nacimiento, lógicamente, ni el sexo, lógicamente, ni nada que nos condicione. Buscamos talento. Es decir, dicho esto, yo cuando miro reels, selecciono mis reels. Luego, una vez que están aprobadas, miro a ver quién las ha escrito. Pero a mí, si no me ponen la edad, me da exactamente igual. O no ponen el sexo, me da exactamente igual. O sea, evidentemente buscamos talento. Si una persona nos llega con talento con 50 años, perfecto. Si nos llega con 20, perfecto, ¿qué problema hay? O sea, no hay ningún problema. Entonces, en ese sentido, el sector también es bastante maravilloso, ¿no? Porque yo creo que no discrimina, no, como en otros sectores desgraciadamente pasa, ¿no? No discrimina por ninguna condición, ¿no? Creo que es en ese sentido, vamos, es increíble el sector. Que busquemos y pidamos y el talento, ¿no? Que me parece una parte importante, el que demuestra que vale, que sabe trabajar. Evidentemente luego hay una parte segunda que siempre te piden experiencia. Y dicen, coño, si no me dan una oportunidad de trabajo no puedo demostrar esa experiencia. Evidentemente todos los que empezáis, supongo que habrá personas detrás ahí escuchando que están o que quieren empezar, tienen dificultad para encontrar el primer trabajo. Complicado. Yo les digo que el primer trabajo es complicado de encontrar porque eso mismo, no tienes experiencia y nadie te la quiere dar. Entonces, pero bueno, no desesperéis, ¿vale? Siempre hay que perseverar, hay que machacar y el primer trabajo es el más difícil de todos. Pero al final, en mi experiencia, todos los alumnos, o prácticamente todos, al final han encontrado su hueco. Y si habláis con la gente que da clases, os dirá lo mismo. Casi toda la gente las personas, vosotros, vosotras, que trabajáis, que estáis estudiando, que queréis entrar en la profesión, al final, el que llega hasta el final, el que persevera, el que tiene ilusión, el que tiene pasión, al final encuentra su camino y al que ahí al final acaba entrando, ¿vale? Le costará más o menos, pero al final encuentra, o sea, encuentra su camino y entra en la profesión. Pero por eso digo, no desesperéis y trabajar duro, 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 duro hasta el último día, porque al final lo vais a encontrar, ¿eh? No es, o sea, el primer trabajo es muy complicado, lo reconozco, el segundo menos y el tercero incluso puede que te llamen y el cuarto ya no tienes que llamar a nadie porque ya te están llamando de todos los sitios. Es mi experiencia, ¿vale? Entonces, tranquilos, primer trabajo complicado, pero darle con fuerza, darle con mucha pasión. Vale, pues nada más. Gracias, Patricia. Si tenéis algún comentario más, alguna pregunta más por mi parte, pues se me ha hecho muy corto. Como veis, yo podría estar enseñando material horas y horas y horas y trabajos y cosas y más que nada experiencias para que veáis cómo se puede formar uno, cómo puede llegar o por lo menos transmitiros un poquito de ilusión y de pasión, que de eso se trataba también un poquito esta charla y haceros realidad una cosa que es realmente cierta, que es que eh, ¿se puede vivir de esto? Sí. ¿Se puede vivir de esto bien? Bueno, bien, bien. O sea, es decir, yo no tengo, no tengo, no vivo en un palacio, no, o sea, no tengo grandes cosas, pero sí que se puede vivir decentemente en este país, incluso teniendo un buen salario y viviendo de esto. Sí, es cierto, es una profesión agradecida y, y se puede vivir de esto, ¿vale? Pero eso sí, tienes que pagarlo con algo. El precio que hay que pagar con esto es trabajar muy duro, es decir, trabajar, 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 tener pasión. eh, Eso sí que es innegable. O sea, todos los que hemos llegado a trabajar aquí, todos, todos, absolutamente todos, es porque hemos sacrificado parte de nuestra vida. ¿En qué? en horas de trabajo, en horas de aprender, en horas de esfuerzo. No hay otro secreto. Eh, Concha, Concha Lorente. Concha Lorente,
De nada, Concha Lorente. No sé si eres la Concha Lorente que yo conozco. Si lo eres, sí, eres Concha Lorente. Vale, es una exalumna mía, Concha Lorente. Gracias por los comentarios. Vale, Isra, de nada, a ti. Muchas gracias, Isra Alonso, y a todos los que habéis estado pues ahí detrás. Ya sabéis dónde estoy. Se me ha hecho muy corto. Carla, gracias a todos. Y Oriol, a todos. Y David y a todos los que me estáis escribiendo. Una pena que no podamos vernos en persona o en un sitio para tener estas charlas, pero bueno, imagino, espero que esto del COVID ya pasará dentro de poco, o ya casi, ojalá, y podamos mantener estas charlas y estos encuentros como hacíamos antes, ¿no? Que antes molaba mucho porque nos dábamos en un centro, luego nos tomábamos unas cervezas y éramos más felices aún. Vale, pues nada más. Gracias a todos. Un saludo. Ya sabéis quién soy, José Luis Quirós. Estaré cuando acabe la peli, está por Lightbox Academy y en varios sitios más, pero bueno, si queréis contactar conmigo, estaré por Lightbox Academy y cualquier cosa que necesitéis en la academia o yo estaremos por ahí, ¿vale? Gracias a todos. Nelo, David, Carlos José, Concha. Venga. Buen día a todos. Gracias. Chao.